Mis estimadas amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo martes con el profe licenciado, abordando temas de interés para mucha gente que nos ven y que nos escuchan. En esta ocasión, desde algún lugar de un gran país, tenemos un gran invitado y haciendo uso de estos aparatos del demonio y estas nuevas tecnologías que nos permiten ir a donde nos dé la gana, ¿verdad? En este nuevo martes con el profe licenciado vamos a tratar un tema que es sumamente vigente, el tema de desaparecidos, y que además contamos con un invitado de mucho conocimiento en el tema y en otras áreas de especialidad. Se los presento un breve currículum de nuestro querido amigo, el doctor Horacio Rafael Valero Cervantes. Él es mexicano, tuve el gusto de conocerlo hace ya muchos años. Participamos en una enciclopedia que se llama CCI, que es Criminología, Criminalística e Investigación Criminal, editada en Bogotá, Colombia, por Sigma Editores. La pueden encontrar en internet por si les interesa. Y nuestro buen amigo, el doctor Horacio Rafael Valero Cervantes, es de formación licenciado en medicina, tiene una especialización en investigación criminal que cursó en Colombia, al igual que una especialidad en antropología forense que también cursó en la querida hermana República de Colombia. También tiene de especialidad en medicina forense, que es particularmente necesaria para quienes se dicen médicos forenses. Trabaja como perito particular en el ámbito particular, tiene su consultoría que se llama Experto Forense. Al final vamos a dar sus redes sociales para que quienes estén interesados y lo puedan contactar para alguno de estos temas de los que él maneja. Se desempeñó también en el ámbito de la medicina legal en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Colaboró también en Colombia con la Policía Nacional de Colombia. Tiene una amplia experiencia en estos ámbitos de la medicina forense, la investigación criminal y la antropología. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros, mi estimado doctor Horacio Rafael Valero Cervantes. Bienvenido a este martes con el profe licenciado. Listo, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día a todos. Buen día, pues aquí estamos arrancando esta sesión con el tema de desaparecidos, donde hay muchas aristas que tratar y hay muchas aristas que conocer, y en el ámbito, desde el ámbito particular es sumamente interesante porque desde el ámbito público o político se dicen muchas cosas que a lo mejor en el ámbito de la realidad, de nuestra realidad, de lo que se vive, no son, ¿no? Entonces, entremos en materia, mi estimado doctor. ¿Qué le parece a usted o qué podemos entender o qué pueden entender nuestros seguidores cuando hablamos de desaparecidos? Bien, mira, Richard, ahí te comento más o menos cómo vemos la perspectiva general de los desaparecidos, Sí. Que fue un tema que es bien conocido porque es un tema muy añejo en todos los países del mundo, pero empieza a tomar un poco de forma o de conocimiento más relevante en toda Latinoamérica, iniciando en Chile, posteriormente en zonas de Perú, en Colombia, por pues todos los grupos al margen de la ley, que tuvo muchos desaparecidos, y poco se escuchaba en México, y específicamente empezó a dar un conocimiento muy importante por el que se denominó el caso de las muertes de Ciudad Juárez. El caso de las muertes de Ciudad Juárez tomó mucha forma a partir de 1993, cuando se empezó a ver cómo el crecimiento fue más o menos así como lo decretó cuando inició la pandemia Hugo López-Gatell, que dijo, híjole, cuando hay dos, con toda seguridad al día siguiente había nueve, hasta que se formó una bola de nieve enorme de desaparecidos. Empezaron a existir algunas denuncias de los desaparecidos en Juárez, y vimos cómo creció de tal manera que pudimos ver que en el transcurso de unos 2 o 3 años ya se tenía un listado de unas 1,400 desaparecidas, y eso empezó a tomar mucha relevancia en el país porque empezaban casos aislados o casos que eran pocos conocidos, como por ejemplo en el Estado de México, y ahora en la actualidad
el vuelco que ha tenido el caso de los desaparecidos en México es muy importante, tomando en cuenta que el caso de Ciudad Juárez incluso perdió mucha forma y perdió mucho interés, que evidentemente no existieron resultados, siguen existiendo Claro. muertas en Ciudad Juárez, pero empezaron a crecer los desaparecidos en todo el país, en todos los estados de la República y en toda Latinoamérica. Entonces, es un tema que evidentemente, como bien lo dijiste, es muy complejo, tomando en consideración que en cualquier estado de la República, en cualquier municipio y en cualquier población mexicana ha existido al menos un desaparecido. Cierto, yo recuerdo mucho cuando daba capacitación a policías municipales y a gente de fiscalías en algún estado de la República, comentaba con algunos compañeros y decían, maestro, aquí en el estado se dice o se habla de algunos desaparecidos, pero realmente los que tenemos en lista son 500 en un solo estado, ¿no? Que no es tan grande y decías, ¿cómo 500 personas desaparecidas? Se fue visualizando en mucho a partir de ese caso denominado, ¿no? Como las muertas de Juárez. En el ámbito jurídico también se conoce como el asunto del campo algodonero, porque así le puso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y todavía nos podríamos ir un poquito más atrás con el famoso o emblemático caso Radilla Pacheco, que la primera denuncia de desaparición justamente la ponen en 1974, ¿no? Y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a resolverlo casi en el año 2010, junto a la par casi con este del campo algodonero, que son sentencias emblemáticas para México en materia de desaparecidos y que, como tú dices, luego los resultados no se ven, ¿no? O sea, ahí están los desaparecidos y resulta que al final de cuentas no sabemos dónde está. Según yo tengo entendido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco dijo que se debería de seguir buscando y creo que el señor no lo han encontrado, ¿no? Y es una cuestión preocupante, ¿no? Sí, prácticamente el problema que no solamente es de los desaparecidos, sino un conflicto prácticamente social que tiene nuestro país, es que tenemos en muchas ocasiones celo en cómo se quieren manejar las cosas, ¿no? Queremos o tenemos la participación o hay muchas veces el alcance de que otros países puedan ayudarnos, porque precisamente en materia de desaparecidos México sigue y seguirá mucho tiempo en pañales, tomando en cuenta que no existen ni siquiera los expertos para que se puedan realizar ciertas investigaciones que son netamente forenses y que por ende los resultados. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de platicar sobre estos temas y me acuerdo en algunos estados de la República en donde me han dicho, Doc, es que tú me dices específicamente al cuerpo de investigadores todo lo que se tiene que hacer de manera muy protocolizada. Y desgraciadamente cuando tienes la delincuencia organizada encima, es muy difícil que se pueda cumplir el protocolo tal y como tú lo estableces. Entonces, si llegan 13 camionetas a un servicio médico legal y quieren que se les ponga de causa de muerte una muy especial, pues se tiene que cumplir a pesar de tus protocolos muy bonitos, ¿no? En el caso específicamente de los campos algodoneros y el caso emblemático de las muertas de Juárez y otros como los que tú mencionas, hemos tenido la posibilidad de la participación, específicamente me remonto al de las muertas de Juárez, cuando la FBI incluso tuvo un convenio con el gobierno mexicano para poder intervenir en la búsqueda de esas personas, en este caso eran mujeres, y México en algún momento dijo, no, nosotros creo que tenemos el control de este tipo de circunstancias, porque incluso hubo un detenido que se le denominó el egipcio, y después otro grupo delictivo que estaba conformado por unas personas a las que les denominaron los fósforos. Eh, egipcio en especial fue sentenciado e incluso ya hasta murió. Y nos damos cuenta que el caso de las muertes de Ciudad Juárez siguieron existiendo. Hasta hoy suman más o menos unos 4,300 reportes
perfectamente bien definidos de desaparecidas. Algunas de ellas han encontrado, pero la minoría se ha podido encontrar. Y desgraciadamente, en el aspecto sociológico del problema de las desapariciones en México, es que siempre lo han minimizado mucho el tema de la desaparición porque es triste poder escuchar por parte de las propias autoridades, porque digo, la población civil tenemos una versión y la población políticamente que rige nuestro país tiene otra información, como el que dicen es que no es que haya desaparecido, sino muy probablemente se fue con el novio, se perdió porque es una persona que no puede controlar sus impulsos, es una persona que siempre ha sido problemática y nos damos cuenta de que en un inicio, pues todas las personas que tal vez conocen a un desaparecido dicen, bueno, pues existe la posibilidad, pero cuando ya han pasado el transcurso de los días, las semanas, los meses e incluso los años, porque tenemos reportes de desaparecidos de hace 20, acabas de mencionar de uno de la década de los 70 y del que no tenemos confiabilidad o un diagnóstico fehaciente de que se trata específicamente de esa persona o de esos desaparecidos porque no tienen técnicas para poder obtener información que me dé un diagnóstico de precisión. Y te estaba comentando que no nada más es en la cuestión de los desaparecidos. Tenemos el caso ahorita vigente de los desaparecidos, de los mineros, que si bien es cierto tienen un accidente, después del 13º día solicitan la intervención de países como Estados Unidos, que tiene mucha infraestructura, de Alemania, que también tiene el conocimiento. Yo hablaba del doctor Jorge González como uno de los grandes en cuestiones de investigación en casos de desastres de esta magnitud, un cubano, evidentemente por el antecedente que se tenía de los médicos colombianos, pues Jorge González era muy mal visto en este momento. Llevamos 19 días y no se ha podido hacer el rescate. ¿Por qué? Porque pudiendo tomar la ayuda de las personas que verdaderamente pueden tener el conocimiento para ello, no las tomamos. Y así pasó con los desaparecidos, así ha pasado con cualquier otro caso que puedan existir como el de los feminicidios. ¿Por qué? Porque desgraciadamente sí se tiene a la gente que pudiera llegar a intervenir en esos casos, pero normalmente no son los más aceptados en dichos casos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente aquí tenemos que poner una balanza, los que tienen la capacidad para hacerlo y los que lo hacen, que no son los mismos. Entonces, Exacto. desgraciadamente minimizan mucho la situación, como en el caso, por ejemplo, que ahora nos ha acarreado una serie de problemas, tanto médicos como económicos, como laborales, en el tema de COVID, en donde manejaron específicamente por epidemiología un protocolo de estadística centinela que lo único que vino es a confundir diciendo que por cada uno eran 8 o 9. Entonces, eso quisiéramos entenderlo de que según lo que nos dicen, las cifras se deben de multiplicar por 8 y se convertirían en miles de muertos. Y así pasa con los desaparecidos. Hemos minimizado los problemas en todos los ámbitos de problemática social porque tal vez no nos atrevemos a decir las cifras tal y como son. Entonces, es un problema grande que estamos viendo cómo se acrecenta con el paso del tiempo y siguen dando pocos resultados, ¿no? En estos últimos días hemos escuchado un caso de una detención de un ex procurador y vemos cómo la verdad histórica supuestamente de los hechos nos la han dado a medias, porque si bien es cierto que ahorita queremos hacer los señalamientos directos de las responsabilidades, aquí lo importante para nosotros no solamente son las responsabilidades, hay que entender que hay muchas víctimas indirectas, en este caso los familiares de los Claro. 43 desaparecidos de Ayotzinapa,
que no pueden cerrar un ciclo, y es un ciclo de duelo que tiene que ver en no convertir el duelo en patología. Y eso es lo que está pasando porque me dicen, no existen indicios para poder determinar que los 43 se encuentran vivos. Eso me traduce en que se encuentran muertos. Muertos, exactamente. Pero si no hay un muerto como tal al que yo pueda darle una despedida, y estoy hablando de cuestiones netamente muy ajenas a la ciencia, sino cuestiones para el mexicano, que el 80% es dentro del cristianismo en religión, pues la cristiana sepultura, así como se le conoce para las personas, es importante. ¿Por qué? Porque entregas a la tierra el cadáver y te despides de él. Si no cierras el ciclo, si no cierras el duelo, como en este caso, a mí no me sirve el exprocurador en el interior de una cárcel, por así decirlo, Claro. y que me señalen a muchas personas como responsables. A mí me interesa tener los cuerpos Exacto. para que de esos cuerpos se le entreguen a la familia y tengan certeza absoluta de que su familiar ha fallecido. ¿Por qué? Porque la gente pierde la esperanza en decir, y si posiblemente él se escapó, y si posiblemente él no esté muerto, y siempre te vas a quedar con esa duda. Y Es una es herida una abierta. duda invivible, es una herida abierta que no vas a poder cerrar. Entonces, este caso, como cualquier otro de los que podría mencionar, tienen un conflicto a la postre muy importante para las víctimas indirectas. Entonces, si no tenemos cuerpos, si no tenemos cadáveres, si no tenemos identificaciones y no tenemos las personas más adecuadas en la búsqueda de los desaparecidos, en México vamos a tener exactamente el mismo conflicto y más grande. ¿Por qué? Porque incluso la propia delincuencia sabe que si no saben los investigadores buscar, evidentemente más lo puedes condicionar porque sabes que no los van a encontrar nunca. Entonces, ese es un problema muy serio que tenemos. En este caso en especial, perdón Richard, nada más termino con la idea, en el caso de Ayotzinapa, teniendo antropólogos forenses en México, me incluyo dentro de los mismos, junto con varios que todavía estamos vigentes para poder trabajar y unos incluso ya han fallecido, mandan traer al equipo argentino de antropología forense, mandan traer, por ejemplo, en el último caso, no de desaparecida, pero sí estuvo varios días, de Devani Escobar Basaldúa, en donde me traen antropólogos guatemaltecos. Hay casos en las muertes de Ciudad Juárez que trajeron antropólogos peruanos de una comisión bastante importante que tampoco dio resultados, y no porque se dieran resultados, sino porque los expedientes te los entregan incompletos. Entonces, ciertas zonas de búsqueda están militarizadas, aunque dicen que no, pero evidentemente sí están militarizadas, entonces no pueden entrar, te dan pico y pala, y tal vez con esto puedo abrir un cuestionamiento muy importante, el decir que si todavía podemos encontrar restos óseos de material humano prehispánico, podríamos evidentemente encontrar los que no son tan antiguos, por así decirlo, los que son más contemporáneos. Tenemos los elementos para hacerlo, pero tal vez dejo como pregunta, tal vez no queremos encontrarlos. Exactamente. Iba a ese punto donde en México yo creo que sí existe la gente capacitada para poder hacer el trabajo de búsqueda de manera profesional, ¿sí? Con el sistema penal acusatorio, por ejemplo, explotamos una vertiente que no era muy común en México y que incluso todavía hay una muy clara resistencia, que es la investigación en el ámbito particular, ¿no? Que no es bien vista por fiscales, que no es bien vista por agentes de investigación criminal, es más, no es bien vista incluso por juzgadores, que yo quiero tener una autorización dentro de una carpeta de investigación como investigador particular, y los jueces dicen, no, porque esa figura no existe en el Código Nacional. Digo, por Dios. Entonces, se han abierto muchas áreas de oportunidad
Y yo creo que existe la gente capacitada en México para poder hacerlo, porque además es diferente que venga un científico, un especialista en investigación, en materia de antropología, en materia de medicina legal o forense del extranjero, a conocer el territorio mexicano, a conocer las particularidades, a conocer la idiosincrasia del mexicano, que eso también tiene mucho que ver para poder ejecutar una investigación y que el extranjero obviamente no lo va a tener. Entonces, yo coincido contigo en que en México existe, pero quién sabe quién decide no contratar a estas personas, quizá porque no quieren que se encuentren. Como dices bien, la víctima indirecta lo que busca es, o lo que se pregunta es, ¿en dónde está? Efectivamente, Murillo Karam, que lo tengan en prisión, pues a mí no me da nada, ¿no? O sea, qué bueno que si efectivamente es verdad el procedimiento que están siguiendo, pues que lo hagan bien aparte, pero a las víctimas indirectas no les dan nada y pueden arrestar a 3, 4, a 5, pero efectivamente las víctimas lo que quieren que les respondan es en dónde están, ¿sí? Y con esto entro a una pregunta interesante. En algunos estados de la República te dicen es que tienen que pasar 24 horas para ver si no se fue con el novio, para ver si no se fue de fin de semana, para ver si no se alocó y se enojó con los papás y se fue de la casa por un berrinche adolescente. En otros estados 48 horas para que se tenga como desaparecido, y eso obviamente implica una reducción o una ventana muy grande en el campo de la investigación. ¿Tú consideras que esos lapsos de tiempo para determinar que una persona desapareció es burocracia o es justamente no querer entender la problemática de la desaparición? Yo considero que específicamente en esos tiempos que tenemos perfectamente demarcados para levantar todas esas alarmas de un aparato o un sistema de búsqueda que son muy prolongados, son los tiempos, para mi punto de vista, los más importantes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en esos lapsos de tiempo pueden salir las comisiones de búsqueda, no solamente a título institucional, sino las familias, las personas que de alguna u otra manera pueden ayudar o sea, como población civil a buscar a las personas y que desgraciadamente no lo permiten porque los sistemas efectivamente son burocráticos y creen todavía y están malentendiendo precisamente por esa ignorancia de que las posibilidades de que no haya sido una desaparición, sino haya sido una cosa consensuada, una cosa que así lo decidió, una decisión personal por la razón que fuera. Tal vez en algunos casos sí se aplica, o sea, porque evidentemente aplica que una persona se pueda desaparecer de su casa 1 o 2 días, pero eso no es la generalidad. En la mayoría de los casos, eso se convierte en una verdad, y me refiero a la desaparición. Ha pasado y tenemos días pasados casos que van a convertirse en emblemáticos de los convenios interprocuradurías, por ejemplo, Michoacán, Guanajuato, Sí. en un caso de una aparición de una desaparecida que estaba en Morelia y que por GPS podía detectar que se encontraba el celular en León y le encontraron a la mujer en Silao. Y tal vez, por un lado, dan inicio a una carpeta de investigación y sacan la alerta Amber, y en Guanajuato como tal, no, o sea, se comenta que no se inicia porque ya se tenía una carpeta en otro estado de la República. El chiste es que para el caso, Da ese lo mismo. tiempo y ese lapso de tiempo nos dio la posibilidad de encontrar el cadáver cuando se pudo haber prevenido el deceso. Está el caso ahorita muy sonado de Nuevo León, no solamente de Devani Escobar, sino Yolanda Martínez, en donde tal vez si me están estableciendo que el cronotanato diagnóstico es tan prolongado, eso quiere decir que Devani Escobar específicamente estuvo viva algunos días,
que como el sistema investigador dijeron, pues bueno, pues ahora sí que desapareció y el papá no contestó las llamadas, entonces la culpa es del papá. Y dices, si ahora después de una tercera necropsia, que eso se me hace una, precisamente y retomando lo que comentaste de la falta de acreditación y de idoneidad, ¿cómo puede ser que tengan que hacer una exhumación de una necropsia mal planteada de una desaparecida y en este caso un colega se atreve a decir una versión que el propio Estado lo controvierte y lo viene a controvertir un antropólogo guatemalteco y no se hizo nada para buscar a Devani Escobar? ¿Por qué? Porque realmente no se hizo nada. Y entiendo perfectamente que la población civil está muy interesada en encontrar a los desaparecidos, pero tal vez no tienen mucho conocimiento. Y por ejemplo, las buscadoras de Sonora, que es un grupo de mujeres que busca a las desaparecidas específicamente del estado, son un grupo social muy fuerte, muy grande, muy amplio, muy unido, y sin embargo no siempre aplica la unión hacia la fuerza porque también necesitas el conocimiento. Entonces, vemos que los buscadores de cuerpos tienen mucho ímpetu, tienen muchas ganas, pero a veces no tienen conocimiento. Y precisamente como el sistema es el que precisamente te pide que hagas o dejes de hacer porque no te dan autonomía en la investigación, de ahí los resultados, ¿no? ¿Cómo puede ser que me digan, no, pues es que cayó una cisterna viva o no cayó viva o ya estaba muerta? O sea, eso no es, porque es tan, eso es lo que precisamente del sistema acusatorio yo rescato, que es muy útil para los que estamos en el medio, tanto como tú, yo y muchas personas que conocemos, el famoso principio de la contradicción. O sea, ¿qué vas a controvertir? Pues lo que ellos te aportan de pruebas, porque son muy inconsistentes, ¿no? Entonces, en eso que hablábamos retomando otra vez el tema de los tiempos, pues vemos cómo no solamente te dicen que tienes que esperar un cierto tiempo, sino no aplica para todas las personas. Es gravísimo a mi punto de vista que los hombres, porque digo, ayer Grupo Milenio saca la estadística de que de cada 100% de desaparecidos, el 74% es de hombres y el resto es de mujeres. Eh, Estamos hablando de que es más alto el índice de desaparecidos hombres que de mujeres. Sin minimizar a las mujeres, Claro, claro. sabemos perfectamente que la alerta Amber debería de aplicar también para los hombres. Y sin embargo, no, dicen solamente menores y mujeres, y la de hombres posiblemente no se ¿No? pueda, ¿no? Entonces digo, Desaparecido o desaparecida, eso y es lo aplica para mismo, todos. es igualdad de condición sin distinción de género. Aquí estamos hablando de desaparecidos. Hombre, mujer, se tiene que hacer exactamente lo mismo, no por Claro. razones de género, sino de necesidad social. Entonces, estamos ante un conflicto de burocracias que no es permisible en ciertas áreas, que no se permite poner la alerta Amber en ciertos géneros, que no se permite en ciertos momentos, y que ahorita las redes sociales sí ayudan mucho, pero también conflictúan mucho, porque desgraciadamente no todas las personas tienen la capacidad para manejar los temas como deben de ser, ¿no? Tuvimos un caso de un periodista no reconocido a mi punto de vista, pero famoso o con muchos seguidores en Nuevo León, que empieza a hacer unas teorías mafufas, porque ese es mi término que voy a utilizar, y después se convierte en enemigo político, que él decide irse a otro país durante unos días y luego se regresa y ahora ya nadie le cree. Pues lógico, porque él empezó a hacer sus teorías propias como periodista. No demerito su labor, pero la investigación criminal es muy diferente al periodismo. Entonces, cae en muchas contradicciones él mismo y luego, pues,
las fiscalías también caen en muchas contradicciones y se vuelve una bola de nieve enorme de problemas y de controversias que lo único que condicionan es que las búsquedas y las apariciones sean más conflictivas. ¿Por Sí, qué? Porque desgraciadamente tú me conociste en un momento bastante, bueno, posterior, pero previo a ello, en donde sabíamos que, por ejemplo, había personas que ni siquiera tenían la calidad de un estudio específico para poder hacer, no sé, exámenes ginecológicos, necropsias, porque ni siquiera eran médicos y decías, es que yo no puedo con eso, yo no puedo trabajar con un grupo, aunque tengas muchas ganas y tengas mucho entusiasmo en que las cosas cambien. No puede ser que los organismos de procuración de justicia tengan al personal no adecuado, pero ya lo sepan, ellos lo saben porque me dijeron, claro, ellos son los contratantes, exacto. ellos saben quiénes tienen como personal, pues evidentemente nunca lo vas a encontrar. Recuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de ser perito en materia médico-legal y me daban los expedientes, o sea, pues como eras el nuevo, eras el castigado, ¿no? Entonces te tocaban los putrefactos o los desaparecidos, ¿no? O los del batallón de la muerte, porque así les decían. Entonces, pues me tocaban los restos óseos de material humano. Y yo le decía al que era el jefe de medicina de la ese entonces, oye, ¿y cómo se hace? O sea, porque no es lo mismo hacer necropsias Claro. a hacer estudios antropológicos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que esos restos óseos o esos putrefactos quedaban igual, con un diagnóstico medio y que evidentemente no ibas a identificar. Entonces, ¿qué pasaba? Se iban a la fosa común y la fosa común está lleno de personas que están en calidad no identificados y a pesar de que se han hecho fichas nacionales con fines de identificación que todas las fiscalías deberían de usar, porque una cosa es que existe el protocolo Exacto. nacional Y y otra que se otra cosa aplique. es que se hagan, y otro que se hagan con las personas o con el perfil idóneo del funcionario judicial que tiene que llenar un protocolo. Entonces, si a mí como médico que no tenías en ese entonces la experiencia para ver restos óseos de material humano, evidentemente no podía sacar una cuarteta básica de identificación. Entonces, ¿cuántos de esos casos han sido trabajados por personal no adecuado y se han ido a las fosas comunes? Miles, puedo decir de miles en toda la República Mexicana. ¿Por qué no los van a encontrar? Porque desgraciadamente muchos se fueron a la fosa común y muchos no tienen ni siquiera sus fichas de identificaciones. Y luego las fijaciones fotográficas están mal hechas, no estaba el perito, se van sin fichas signalécticas, están mal tomadas, no tienen nitidez, no tienen, o sea, es un problema, ¿no? Entonces, ya no es un problema añejo el problema el conflicto de las desapariciones, sino el problema es el manejo que se le están dando a las desapariciones de una forma sin conciencia, sin el ímpetu de decir, vamos a cambiar ese chip de los desaparecidos. Vemos cómo dicen que han bajado las cifras de desaparecidos y eso no es cierto. Una cosa es la realidad y una cosa es la realidad a Sí, medias o las mentiras a medias, ¿no? o el Porque realmente el discurso. tema sigue siendo creciente. Exacto, el discurso que se da es muy distinto a la realidad y efectivamente también hay una cuestión institucional. Se supondría, o por lo menos eso estaba pensado, de que este sistema penal acusatorio requiriera justamente de especialización de quienes operan en el sistema. Y yo lo he dicho desde hace muchos años, es una deficiencia que no se ha podido superar en todas las fiscalías, que los que investigan o los que dicen ser peritos o por lo menos tienen el cargo de peritos no cumplen con los requisitos que aún el propio código, por ejemplo, en materia penal exige. El Código Nacional es muy claro al señalar que el perito
debe de tener, es una obligación, debe de contar con un título oficial en la materia en la que está peritando. Y como tú dices, nos encontramos todavía médicos ginecólogos, médicos parteros, haciendo necropsias que tiene una connotación totalmente distinta. Nos encontramos a mercadólogos haciendo grafoscopía o criminalística de campo. Nos encontramos a agrónomos, eso me parece también sumamente absurdo, haciendo criminalística de campo y hasta pruebas de balística. Entonces, yo creo que es una gran deficiencia efectivamente institucional a nivel país y obviamente trae las consecuencias que ya las conocemos y que ya sabemos y que al final de todo, en la cadena, como tú dices, en quien repercute es justamente en las víctimas. Quiero preguntarte, ¿cuáles consideras que en México han sido las causas? Yo sé que son muy variadas, pero las causas de las desapariciones en México. Pues sí, evidentemente hay muchas teorías y hay muchas teorías que se relacionaban. Voy a mencionar unas 5 o 6 que siguen estando en estudio vigente relacionado al por qué. Uno se relacionaba mucho con la cuestión de los órganos, de lo que era el obtener tejidos, órganos con fines de trasplante. Muchas personas han dicho, no, pero es que los corazones en una persona muerta dura un cierto tiempo y los órganos ya no se pueden reconvertir o reconectar para que tengan una funcionalidad óptima. Aquí estamos hablando de que han existido casos, y eso sí es claramente demostrable, de que las personas se las llevan con vida, los operan y una vez obtenido el órgano o el sistema o lo que quieres obtener de ese cuerpo, en ese momento muere y lo vuelves a desaparecer y lo entierras en una fosa, ¿no? Esa era una de las teorías que se tienen contempladas y evidentemente sabemos que las personas que tienen el recurso económico para poder obtener un órgano a través de una cuestión completamente ilegítima, pues son capaces de eso y más, ¿no? En este mundo, disculpando la expresión, pero ya te pueden matar por 3 caguamas. Entonces, una persona que tenga los medios más o menos puede obtener un riñón ante el crecimiento agigantado también de pacientes con necesidades de un riñón por insuficiencia renal. Entonces, esa era una de las teorías que se han estado estudiando. Otra era pues terrorismo político, precisamente porque haciendo presión a la población civil se pueden obtener muchas cosas. Entonces, digo, no va a tocar mucho el tema, pero pues, es un tema netamente político que se estando, pues digo, que se ha manejado mucho. Otro era lo que era el tema de videograbaciones snuff se llaman, que son videos sexualizados o videos que tienen relación con actos inhumanos degradantes y que no son específicamente de tortura nada más, tiene que ver más con el tema de la sexualidad y del maltrato y de la violencia que se pueden dar en temas netamente sexuales. La pornografía y ese tipo de temas que se han estudiado para cuestiones de grabaciones snuff. Y hay muchísimas, o sea, a pesar de que existe policía cibernética, vemos cómo el delincuente sexual no solamente es el que físicamente tiene un contacto con su víctima, me refiero a un acto copulativo, sino a una grabación, a una filmación y ese tipo de circunstancias que se dan. Otro es el hecho de que ahora, precisamente con estos movimientos feministas de los que yo sí defiendo por el hecho de que es una realidad de que en su momento la mujer tomaba un papel minoritario, no en cantidad, sino en decisión, y ahora se han unido de tal manera que ya hemos visto cómo ha crecido eh, la mujer como tal, pero también el que se le dé ese respaldo y ese apoyo
tal vez ahora vemos cómo ha crecido el número de desaparecidas referido a mujeres, pero ese es un tema que las muertas de Juárez era de muertas por ser mujeres. Exactamente. Entonces, tal vez vemos el crecimiento también agigantado de los delitos sexuales que se cometen mayormente el 91% en mujeres y que ahora se denuncian más, que ahora hay un movimiento que se queja más sobre el problema, ¿no? Ahora todo lo que está dando de cuestiones de la ley Olimpia, que se da a través de una mujer de Huanchinango en Puebla y que logra que se hagan estos tipos de leyes gracias a su sufrimiento, pues es precisamente por la necesidad que se tiene en el hecho de que la mujer pueda tener mayor valor y por eso mayores denuncias, porque ya las agrupaciones, antes era como un tema escondido, ¿no? ¿Sabes qué? Es que Y no se no van a hacer visibiliza. caso, la verdad yo creo que tú, se normalizó el hecho de que se diera la violencia en la mujer. ¿Por qué? Pues porque venimos de una cuestión netamente patriarcal, entonces creo que también el número no es tanto que crezca, más bien crece el que se acuse, el que se haga más socialmente público. Entonces, ese puede ser una de las causas que tal vez lo tenías un poco en el inter de que no digamos nada, no pasa nada, y ahora como que se engloba el hecho de que se pueda hacer notar mucho más, precisamente porque también las redes sociales eso han hecho, que se difunda la información, porque antes se manejaba mucho la secrecía, el hecho de que no se podía decir porque no vaya a ser que se entere la tía Juanita y la tía Juanita en este momento ya no importa. Entonces, eso hace que se difunda más la información y veamos todos los días, es que es cuestión de googlear el nombre que quieras, Richard, y ese nombre lo vas a encontrar como desaparecido, llámese Juana, Petronila, o el nombre que quieras, con toda seguridad hay una desaparecida en México, mujer. Sí. Pero vámonos a el hombre, pasa exactamente lo mismo. Entonces, creo que el crecimiento que se da también es por una cuestión de difusión social que en este momento tenemos, ¿no? Y también que si tomamos en consideración el aumento del índice demográfico, porque pues digo, cada vez somos más personas, hay más nacimientos que defunciones por día, pues también va creciendo el índice delictivo. El problema es que ya no es proporcional el crecimiento poblacional con el índice delincuencial. Es más grande el índice delincuencial que el índice demográfico en crecimiento. Entonces, quiere decir que culturalmente estamos favoreciendo la violencia y con eso la desaparición, porque ya es una constante de que si a una mujer su pareja la desaparece, pues al otro se le hace fácil. Entonces las redes sociales como tal ayudan, pero también afectan, porque ya te dicen, ya te venden. Por ejemplo, he visto muchos casos tristemente de personas que estudian estas áreas del conocimiento que se convirtieron en la última década en lo más famoso, ¿no? Lo que anteriormente era gastronomía, ahora es criminalística y criminología. Entonces, te enseñan cómo se investiga el delito como tal, pero también cómo se delinque. Entonces, he visto ¿Cómo hacerlo? detenciones de criminalistas y criminólogos porque saben cometerlo, saben que se dejan huellas, entonces ya usan guantes. Entonces, ya la manera de delinquir es un poco más fina porque anteriormente se hacía tal vez por inconsciencia de la persona ante la falta del control de sus impulsos y ahora no. Ya planificas el delito, ya lo haces diferente, ya lo haces más complejo y evidentemente la investigación se hace diferente. Entonces, creo que causas hay muchísimas, pero pues digo, pude Multifactorial. mencionar
algunas de las que considero que son importantes. Ya Muy, también es una moda, ¿no? Ya la incluso, desaparición es moda. sí, efectivamente se van creando las facilidades, las formas, aprendes cómo hacerlo, se te hace fácil. Mucho la cuestión de la inseguridad y la permisibilidad que existe. Si yo veo que a una persona que desaparece a otra, o vamos, si yo veo que si desaparece una persona no hacen mucho por encontrarla, entonces poca probabilidad tengo de que me vayan a investigar y que me vayan a arrestar, ¿no? Entonces, se va permitiendo que existan este tipo de cosas. Ahora, hay casos también en que no solamente la desaparición de una persona trae una serie de consecuencias, lo decíamos, las víctimas indirectas buscan la respuesta en donde está, ¿no? Y tener sobre todo la certeza de qué pasó con ese familiar. Pero si algunas personas, como sucede y sucedía en algunos otros países, eran captadas por el crimen organizado, los desaparecían y después de algún tiempo, los dejaban ir, ya haz tu vida como quieras. Lo cierto es que también hay consecuencias en el regreso, por decirlo de alguna manera, a la sociedad, ¿sí? Y trae una serie de consecuencias tanto para la persona que estuvo desaparecida como para los del entorno en el que se movía o en el que se va a mover. Y ahí, si me lo permite, mi estimado doctor Horacio, háblanos desde tu experiencia. ¿Tú estuviste desaparecido algún tiempo y cómo es regresar? ¿Qué repercusiones tiene regresar nuevamente a un entorno y pues dedicarte a hacer lo que sabes, ¿no? La medicina, la investigación, la antropología. Háblanos, si se puede, desde tu experiencia, cómo fue regresar a la sociedad después de un tiempo de desaparecido. Listo, este tema es un tema que manejo muy poco precisamente porque te tienen estigmatizado el problema de una desaparición, sea cual fuera la causa, ¿no? Porque desgraciadamente el desaparecido tiene una razón. Claro. Muchas veces puede ser por un secuestro, por una desaparición forzada, por una cuestión netamente de obtener un beneficio económico, una cuestión netamente familiar, una decisión personal. O sea, las causas, aquí tenemos que La causa separar que sea. las causas que originan una desaparición. Pero llámese la que fuera, cuando reapareces nuevamente y que tienes o tuviste el infortunio de la desaparición, el problema es un problema social. ¿Por qué? Porque ya no de mi experiencia, sino de cualquier otra, siempre va a tener ese estigma, ¿no? Es como si el colombiano, siempre dices el colombiano narco, ¿no? Es nada, exacto. Cocaína. Eres colombiana, entonces estás operada del busto o tienes una cirugía plástica. Y si eres africana, entonces eres de patrón racial negroide, ¿no? Entonces, tenemos una estigmatización muy importante contra los desaparecidos en nuestro país, precisamente porque no tenemos un control adecuado de la información. Entonces, la niña que tuvo tal vez también el infortunio de desaparecer o de tomar la decisión de no regresar a su casa por violencia intrafamiliar, porque sí pasa, no estoy diciendo que no, sí pasa, pero también estuviste desaparecido y también Claro. iniciaron una alerta Amber. Entonces, es la revictimización que tienes por parte de muchos niveles sociales. Primero tienes una revictimización de el Estado, que esa es la primera, que es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque el Estado siempre te va a llamar y te va a decir qué pasó. Sí. Entonces ahí tendrás que dar la historia mía o de cualquiera, ¿no? No, fíjate que sí, yo me fui con, es que pues me convenció Juan que me tenía que ir con él y porque me iba a dar y porque me iba a hacer y resulta que pues sí, prácticamente pues sí nos medio escapamos, pero yo no quería, pero me convenció porque estaba tomada. Entonces, esa revictimización que se da por contar tu historia, la que sea, pues evidentemente te mete en un conflicto, ¿no? Luego, el mismo Estado te va a revictimizar para decir, bueno,
vamos a comprobar que efectivamente tú estás bien y te hacen un estado de salud, ¿no? Entonces vas con el médico legista, quítese la ropita, abre las piernitas, vamos a hacer una exploración proctológica y tú dices, no, yo nomás estuve desaparecido, a A mí mí no no me me hicieron nada. vieron, ¿sí? O sea, como que nuevamente, y no tenemos esa cultura de empatía, ¿no? Sino la secretaria del MP te grita, doctor, puedes explorar, es el desaparecido este que se fue con la novia. Y yo creo que esa, ya ves, andaba ahí con sus cositas raras, ¿no? Entonces, la revictimización del Estado, ese es un grandísimo problema. Ahora, la revictimización social también se da y ese es muy fuerte porque toda la gente es horrible. En mi experiencia es y particular, te puedo decir que un día, voy a contar algunas anécdotas, está dando clases y uno de los alumnos en una maestría de ciencias forenses levanta la mano y me dice, oye, Doc, tú eres el de esta foto, y voltea la lab y me enseña la foto de la ficha de la Desapareció. desaparición donde estoy yo, ¿no? Entonces, no es cómodo, yo se los puedo decir, no, no es cómodo. ¿Por qué? Porque la gente lo toma como, ay, güey, o sea, eh, está dando clases y sigue su ficha de desaparecido porque nuevamente meto a las redes, ¿no? Veo mi fotografía en miles de lugares. Cuando la fiscalía mete una ficha de desaparición, quitarla es muy difícil. Tienes Sí. que meter un documento de aquí a que pasa quién sabe cuántas instancias y ya la gente lo retuiteó o lo compartió. O sea, de una imagen se convierten en millones y la fiscalía te dice, pues nosotros podemos quitar, hoy por hoy, puedes poner mi nombre completo en el Google. Y todavía la fiscalía, en este caso, porque donde se hizo la carpeta de investigación anteriormente, digo, cuando se dio específicamente mi caso concreto, todavía parece que me siguen buscando. Yo ya Exacto. he capacitado a peritos de las fiscalías, he salido a muchos lados y pues nunca han dicho, mira, ya apareció. Hablé con la fiscalía para decir, oye, ¿dónde está esta carpeta? Quiero verla. Me dijeron, es que está en archivo. ¿Y por qué, carambas, no quitas la foto, que es horrible, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienes el alumno, que entonces esa clase se tornó, en vez de hablar de ciencia, de, oye, no, ¿qué te pasó? De la ¿Y qué te desaparición. hicieron? ¿Dónde estabas? Cuéntanos, ¿no? O sea, se torna chiste, ¿no? Pues imagínate, ese es otro tipo de revictimización. Otro es la familiar, pues porque, oye, tu hijo, le hablaban a mis papás, oye, desapareció, qué bárbaro, ¿cuándo va a ser el sepelio? ¿No? Porque desaparición es igualdad Igual a a muerte, muerte. ¿no? A secuestrar. No, ya a veces que siempre te dije que tu hijo se dedicaba a cosas muy Ándale. canijas y ve tú a saber qué le habrán hecho. Y, oye, ya apareció. Y pues digo, es feo tener que incluso, pues tener que sentirte que la gente toma la desaparición como si estuvieras evadido de la acción de la justicia, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Digo, en mi caso particular, tuve la fortuna de no tener una cuestión netamente violenta en la cuestión de mi desaparición, pero eso la gente no lo conoce, esa historia es mía y esa historia yo la sé, pero siempre te ven como, oye, es que no habrá sido que te escondiste, pues si me hubiera escondido no estaría aquí y ya me Exacto. hubieran encontrado, ¿no? Si estuviera evadiendo una cuestión legal, pues lógicamente ya me hubieran encontrado. Tuve la desgracia de que cuando un jefe mío de una asociación civil supo de la desaparición, me corrieron porque me dijeron es que tú te escondes. Yo dije, no, yo estoy desaparecido, que es diferente. Entonces, así como ha pasado en eso, estoy hablando de revictimización en el ámbito laboral,
porque pues siempre eres, cuando en la plataforma México sale evidentemente la desaparición y por ejemplo en una de las fiscalías donde metí documentos a mi regreso, eh, pues las causas por las que me negaron el ingreso fui porque estuve desaparecido. Entonces dices, o sea, ya me pone traba Claro, laboral el hecho de que estuve desaparecido y les vuelvo a reiterar, estar desaparecido no quiere decir que estuve en la cárcel. Hay claro. casos de desaparecidos que son detenidos y estuvieron en la cárcel, pero no es el mío. Entonces, te pega por todos lados, ¿no? Te pega en la parte económica. ¿Por qué? Porque si estás desaparecido no estás trabajando. Si a las personas que tienen el infortunio de que sea por una cuestión de un secuestro, pues tienen la paga de ese rescate, cuesta mucho dinero, entonces pues te quedas en bancarrota. Entonces, cualquier punto que veas de la reaparición cuando tuviste una desaparición, siempre van a hacer cosas en contra. Entonces, ¿qué haces? Pues trabajar a favor de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque siempre son mal vistos. Todos los que han pasado en calidad de víctima, y no solamente pasa en el delito, en la cuestión de la desaparición, sino en cualquier otro delito, en cualquier delito, digo, estoy hablando de cosas ajenas a la desaparición, siempre quedas estigmatizado. Entonces, si no eres el violadito, eres el desaparecido, eres el secuestrado, eres el maltratador, eres el abusador, eras el religioso de un cierto clero que eres violador. Entonces todos los padres, ya los sacerdotes, no los ves con miedo porque son violadores gracias a Marcial Marzá, o ¿cómo se llama? El de los Marcel legionarios Vacío. a Ajá. Marcel. Entonces, tienes así un sinnúmero de cosas que te estigmatizan, ¿no? Entonces, sí, sí es complicado porque pues he hablado con amigos que, como con el caso concreto contigo, ¿verdad? Que pues hay amigos que me han dicho, es que nosotros te hicimos hasta misa de muerto. Hay un congreso que hicieron en España, gracias al doctor Daniel Saixo, un perito médico muy reconocido con el que tuve la oportunidad de trabajar un expediente chileno, y ellos hicieron un congreso mundial de ciencias forenses en homenaje al finado doctor Valero, ¿no? Entonces, es horrible. Lo único que puedo decir es que no se le desea a nadie, por la razón que fuera, porque no nada más tienes consecuencias en el inter de la desaparición, sino en el post desaparición, que es lo más difícil. Sobrevivir a la desaparición es posiblemente no sobrevivir a la aparición. ¿Por qué? Porque es más difícil el proceso en el post desaparición que en la desaparición misma. Y eso es por un problema del que en México no estamos acostumbrados a hablar, no estamos acostumbrados a enfrentar, y a mí me ha tocado tener que enfrentarme en todos lados y que te hagan la pregunta en el juicio de, tú estuviste desaparecido, ¿cuál fue los motivos? Y tú dices, no tiene nada que ver absolutamente con mi caso en especial y con el Sobre dictamen que trabajo estoy policial. emitiendo, y que a pesar de que el abogado contratante, en este caso de la defensa por el que yo estoy trabajando, solicita que no me hagan la pregunta y el juez dice, es que están acreditando al doctor. O sea, es una pregunta de acreditación el hecho de saber mi pasado, evidentemente no, Claro que pero no. lo permiten. Y tú hablaste hace rato de un término que es precisamente eso. Lo hemos permitido y hemos sido muy permisibles en hacer cosas que no se deberían de hacer para no revictimizar a las personas, como en los casos que hemos hablado, que entonces sigue siendo muerta de Juárez, siguen siendo desaparecidas, siguen siendo mujeres, siguen siendo personas que de alguna u otra manera se ven como conflictivas, porque dices, las buscadoras de cadáveres en todo el país son grupos de choque para el gobierno, y sin embargo no es cierto, son grupos
que están intentando hacer lo que el gobierno no hace y no es lo mismo. Eso no quiere decir ser de choque, sino tener la necesidad de cerrar un ciclo entre los procesos de las desapariciones de las personas. Pero así se ve justamente, ¿no? Como un grupo de choque porque están haciendo y están visibilizando lo que no se hace, ¿no? Por eso se denominan o se sienten los gobiernos de pronto atacados porque están sacando a la luz muchas cosas que las propias instituciones deberían sacar y no lo hacen así. Después de este comentario, yo de corazón te agradezco mucho que nos hayas permitido conocer de manera superficial, por lo menos, esta experiencia post-aparición. Yo sé que es un tema delicado, que no es muy sencillo, digamos así, externarlo o compartirlo. De verdad te lo agradezco mucho. Y finalmente, vamos a ver, de manera muy sencilla. Recientemente se ha estado escuchando de la creación de una comisión de desaparecidos. Dos preguntas. ¿Crees que funcione? Y segundo, ¿será meramente una cortina política como para callar las cosas o verdaderamente funcionará? Hay una confusión ahí, ¿no? Porque realmente la Comisión Nacional de Búsqueda ya existe. O sea, es una instancia gubernamental que ya es existente, que está manejada por la Secretaría de Gobernación. Lleva un cierto tiempo tratando de dar o paliar el dolor de los desaparecidos, intentándolo. Yo lo único que puedo decir es que solamente trata o intenta de revertir el daño. Sin embargo, las comisiones nacionales de búsqueda en este momento no han dado el resultado que se pretendería. ¿Por qué? Porque desgraciadamente su manejo ha sido totalmente inadecuado. Sí han querido, yo pienso que digo, los funcionarios que forman parte de las mismas han intentado hacer algo para que esto que nos está enfermando a todo el país, pues pueda revertirse de alguna u otra manera. El chiste es que nuevamente pones en la balanza la parte política de nuestro país y la parte de esos organismos que sí quieren hacer las cosas, pero que desgraciadamente no se dejan, como puede ser las comisiones nacionales de derechos humanos, las comisiones nacionales de arbitraje médico, que solamente dan recomendaciones, pero que esas recomendaciones no tienen ningún valor que sea de peso para que puedan hacer su trabajo de manera libre, no son autónomas. Cuando las instituciones de las comisiones de búsqueda no formen parte de las instancias gubernamentales, México va a cambiar. ¿Por qué? Porque no puedes hacer o no puedes decir lo que no te permiten hacer ni te permiten decir. Entonces tienes una barrera muy fuerte a nivel gubernamental que no te deja hacer lo que deberías de hacer porque necesitas ante todos, ante los medios y ante el país y el mundo, callar. Entonces, ese es un grandísimo problema que esperemos se pueda revertir en algún momento en beneficio de la población mexicana. Esperemos que así efectivamente sea y pasar de nada más querer hacerlo a verdaderamente hacerlo y obtener resultados adecuados, ¿no? Que es lo que yo creo que México desde hace muchos años clama muchas cosas que verdaderamente se hagan y no que queden en el tintero, ni tampoco como meras promesas, ¿no? Que es lo que en mucho hemos tenido. Yo creo que lo he dicho en otras entrevistas con otros expertos. México hemos llegado a destiempo en muchísimas cosas y yo creo que también minimizamos la capacidad de trabajo, de experiencia, de conocimiento que se tiene de personajes en México que podrían hacer las cosas sin la necesidad de equipos extranjeros, que reitero, luego de idiosincrasia y conocer la forma en cómo se mueve México es sumamente importante. Podríamos, mis estimadas amigas y amigos, quedarnos todavía
digo, de la tarde, la noche completa, se los aseguro, porque podríamos hablar de muchos temas con mi estimado el doctor Horacio Rafael Valero Cervantes. Sin embargo, no queremos quitarle más tiempo. Si ustedes quieren seguir a nuestro amigo Horacio Rafael Valero Cervantes, tiene su consultoría de experto forense, lo pueden localizar en internet, con servicios especializados justamente en responsabilidad profesional desde el ámbito médico, la sexología forense, criminalística, antropología forense, identificación humana, lesionología, investigación criminal y asesoría pericial y técnica, porque los abogados siempre necesitamos obviamente acudir a los que saben para saber en todo caso qué preguntar o qué hacer. Síganme ustedes en Instagram, estoy seguro que si tienen algún caso donde él les pueda ayudar, estará abierto a poder hacerlo. En Instagram lo pueden encontrar como @experto.forense, en Twitter en @expertforense, a través del correo electrónico expertoforense.mx@gmail.com, nada más, así. En Facebook, ya ven que todos andamos en el Facebook, lo pueden encontrar como experto forense. Él tiene atención en toda la República Mexicana, lo pueden encontrar y que les pueda recomendar o incluso hacer algún peritaje en particular. Estoy seguro que les va a contestar y que van a tener una grata experiencia y con mucho conocimiento. Mi estimado doctor, ¿alguna otra cosa, comentario que quieras hacer antes de despedirnos a nuestro auditorio? Nada, Richard, muchísimas gracias por la invitación y solamente voy a cerrar con dos cosas. La primera, comentarte que fíjate que en las cuestiones de los funcionarios públicos he visto, y ese crecimiento sí es muy importante para mí desde la perspectiva de la investigación criminal, es a la policía. La policía en México, la de investigaciones, a veces he tenido la oportunidad de controvertir algunas, principalmente informes policiales homologados que manejan términos importantes, y me he topado con muy buenos investigadores, policías, que incluso tienen carreras de formación en materia de criminalística, criminología, ciencias penales, abogacía, y eso a mí me da gusto. Hace muchos años, cuando nosotros empezábamos, la policía era una policía no capacitada, y ahora me da gusto verlos con una capacitación diferente, antagónicamente con los que hacen labores periciales. Esos están un poco más abajo y la policía tiende a crecer. Entonces, eso se me hace excelente porque el país lo requiere. Y pues agradecerte el hecho de que me hayas invitado a estar aquí contigo en El Maestro y Licenciado, que sé que siempre para mí es un gusto hacerlo contigo por el cariño que sabes que te tengo y te aprecio. Y pues estamos para servirles a todos, Richard. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme Abrazo buen para amigo ti también. Horacio Rafael Valero Cervantes. Ya saben, mis estimadas amigas y amigos, cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, aclaración, propuesta, chiflidos, aplausos o mentadas de madre, son bienvenidas al correo, a nuestras redes sociales. Los temas que les interesen, si quieren que volvamos a platicar con nuestro buen doctor Horacio Rafael, mándenos la sugerencia. Hay muchos temas de los que podemos platicar con él y es una conversación sumamente amena y con sumo conocimiento. Por el momento, ya saben la recomendación: pórtense mal y cuídense bien. Acuérdense que más vale prevenir que bautizar. Y estén atentos a otro martes con el profe licenciado. Y ahora sí nos despedimos, como dijo el ginecólogo, parto sin dolor. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.